Buenas noches, México. Esto que van a escuchar es una dramatización periodística inspirada en filtraciones, versiones y expedientes en revisión. No es una sentencia ni una acusación definitiva. En México, la diferencia entre dicho y probado es la línea que separa la verdad del escándalo. Y hoy esa línea está temblando. Noticia de última hora. En Coahuila, una fuerza federal ejecuta un cateo de alto riesgo en un predio rural que, según reportes de inteligencia financiera, estaría ligado a una red de empresas de papel. El operativo no se anuncia con bombo, no hay conferencia previa, no hay cámaras invitadas, hay madrugada, tierra seca, viento helado y un portón de acero que se abre a la fuerza y cae con estruendo sobre la grava. Del otro lado empieza la inspección más delicada del año, y desde Ciudad de México, con auriculares puestos y mirada fija, Omar García Harfuch monitorea la transmisión táctica en tiempo real, frío, técnico, sin discursos. Procedan, revisen todo, no dejen un solo rincón sin inspeccionar. 23 elementos entran al predio, avanzan lento, armas abajo, ojos arriba. Lo primero que les pega no es el lujo, es la ausencia. El lugar está diseñado para existir sin existir. No hay placas, no hay razón social visible, no hay timbre, no hay vecinos, a kilómetros, solo matorral y polvo. La ubicación, dicen las fichas internas, no aparece en registros públicos, ni en catastros accesibles, ni en declaraciones patrimoniales consultables, ni en listados de propiedad habituales. En papel no existe. En el terreno impone. Cerca de 5 hectáreas cercadas con malla reforzada, camino de terracería, cámaras discretas y un portón que parece de base militar. ¿A nombre de quién está? Ahí empieza el problema. En el expediente preliminar aparece una empresa inactiva, sin empleados, sin operaciones aparentes. Una razón social que renta el rancho por 11,000 pesos al mes. 11,000. Una cifra ridícula para una propiedad que, según valuaciones privadas mencionadas en la carpeta, rondaría decenas de millones. Y en el centro de ese rompecabezas, el nombre que enciende la política, Rubén Moreira Valdés, exgobernador, diputado federal, dirigente parlamentario. ¿Propietario real? Eso todavía no lo define un juez, pero en los papeles hallados, presuntamente, aparece como vínculo recurrente, firmas, testigos, contratos, rúbricas que coinciden y otras que no. La casa principal parece diseñada para resistir preguntas. Muros gruesos, acabados finos, garage amplio, terraza, bodega, sótano. Pero lo verdaderamente inquietante no está en el mármol, está en el papel. Carpetas, contratos, estados de cuenta, hojas con sellos, listas de pagos y un patrón que se repite como golpe, proveedores inexistentes, servicios simulados, montos escalonados, nombres repetidos. A los 40 minutos de cateo, encuentran 2 cajas fuertes empotradas, las abren con protocolo, dentro, efectivo en fajos, metales y un arma registrada como de uso deportivo. Todo eso por sí solo es escándalo. Pero Harfuch no se mueve por escándalos, se mueve por estructuras. Cuando le llega el primer informe, no levanta la voz. Solo suelta una frase que cambia el nivel del caso. Esto ya no es administrativo, esto es estructural. Porque el rancho no sería el objetivo final, sería la puerta de entrada. Y si esa puerta se abrió, ¿qué tan grande es la casa que estaba escondida detrás? En esa pantalla, los puntos verdes se mueven como piezas de ajedrez. Un dron marca perímetro. Un equipo entra a la casa principal. Otro revisa bodegas. El tercero va directo a lo que en el plano interno llaman zona ciega. Un cuarto de herramientas al fondo, donde, según una denuncia anónima, se guardaban papeles que no deben ver la luz. Los agentes no entran buscando un golpe mediático. Entran buscando patrón. Cómo se paga, quién firma, qué se simula, quién cobra. Porque en México no se cae un sistema por una pistola, se cae por una hoja firmada con tinta y miedo. La primera carpeta que abren trae un título aburrido, Servicios Generales, por eso es peligrosa. Adentro hay contratos de asesoría, mantenimiento, capacitaciones y proveeduría. Todos con la misma estructura, mismo formato, mismos testigos, mismas letras. Montos divididos para no activar alertas. 780,000, 920,000, 1.1 millones, siempre por debajo de umbrales que suelen detonar revisiones, y entonces aparece la primera señal roja, domicilios repetidos. Una empresa declara operar desde una bodega vacía, otra desde una casa que, según fotos satelitales, es terreno baldío. Una tercera desde una dirección que corresponde a un taller mecánico que jamás ha facturado consultoría.
En ese momento, en el auricular de Harfuch suena la voz del jefe de célula, patrón de facturación irregular, varias razones sociales sin actividad real. Harfuch no responde con emoción, responde con instrucción. Aseguren todo, que nadie toque el orden. Fotografía, cadena, resguardo. Porque el show se improvisa, la evidencia no. Y ahí, entre el polvo y las carpetas, un agente encuentra una libreta de pasta dura. No es un diario, es contabilidad humana, nombres abreviados, fechas, montos, siglas. Algunas se repiten como mantra: R, M, RM, Jove, SLZ, San Lázaro, Congreso, Poder. El rancho, de pronto, deja de ser un rancho. Se vuelve una terminal de algo que cruza oficinas. Ese es el verdadero golpe. Cuando el campo ya no es campo, cuando la política ya no es política, cuando el documento ya no es documento, es arma. Y si hoy se abrió una caja fuerte, mañana se puede abrir un país entero. A las 03:57, mientras el equipo perimetral aseguraba el portón y levantaba bitácoras de ingreso, el grupo de análisis ya estaba cruzando datos en una laptop con antena satelital. Ahí es donde el caso empieza a oler feo, no por el rancho, sino por el mecanismo que lo sostiene. En la carpeta aparece una cifra que suena a burla. Renta mensual, 11,000. 11,000 pesos por una finca con infraestructura, vigilancia y acabados de lujo. Nadie en Coahuila renta algo así por ese monto, a menos que la renta sea un disfraz, y el disfraz es viejo. Empresa propietaria por fuera, usuario real por dentro. En el papel la firma dice arrendamiento. En la práctica la firma dice ocultamiento. Los agentes levantan un acta. El analista financiero, un tipo que ya vio demasiadas factureras, repite lo mismo que repiten todos los que se meten en esto. Si la renta es ridícula, el contrato no es contrato, es coartada. Se abren más carpetas y se repite el patrón. Empresas creadas con actas notariales, accionistas sin historial fiscal, domicilios prestados. Algunas tienen un solo socio, otras 3, el contador, la secretaria y el chofer. Gente que de un día para otro aparece controlando millones, pero que vive en colonias donde el dinero no llega. En una hoja, un listado de servicios, contratados por dependencias estatales, capacitaciones que no dejaron evidencia, obras que nadie vio, asesorías sin entregables. Cada contrato tiene un sello, cada sello tiene un origen, y cada origen es dinero público. El equipo encuentra también recibos de viáticos y gestión. Esos términos son la niebla perfecta. Sirven para justificar casi todo y para explicar casi nada. A las 04:18 llega la primera llamada caliente al teléfono operativo. Número privado, voz contenida. ¿Ya están ahí? ¿Ya entraron? La llamada dura 11 segundos. Se corta. No vuelve. ¿Quién llama a las 4 de la mañana para preguntar si un cateo ya empezó? Alguien que no está dormido. Alguien que está esperando. Los agentes guardan el registro. Harfuch lo ve en pantalla. No dice «qué miedo», dice «identifiquen el origen, congelen rutas, no permitan fuga de información». En otras palabras, si hay nervios arriba, el golpe está dando. En el rancho, mientras tanto, aparece algo que sube el voltaje. En la bodega, detrás de cajas de fertilizante, encuentran un sobre manila con copias de identificación, CURP, RFC y poderes notariales. ¿De quién? De los mismos prestanombres que aparecen en las empresas propietarias. El sobre trae una nota escrita a mano, siempre listos por si preguntan. No es paranoia, es manual. Y entonces, el jefe de célula suelta una frase que en México no se pronuncia sin temblar. Esto parece estructura, no una irregularidad, porque una irregularidad se corrige, una estructura se protege. En ese momento, una patrulla afuera reporta movimiento en la brecha, faros apagados, un vehículo que se detiene a distancia, observa y se va. No dispara, no grita, no amenaza, solo mira. Ese tipo de mirada es la que dice, te vi. Y cuando alguien te mira así en Coahuila, no es curiosidad, es mensaje. Los agentes se mantienen, siguen. Y entre las firmas y los nombres, aparece el primer hilo que conduce a algo más grande, un RM Operaciones, una clave repetida en varios documentos, como si el caso tuviera su propio usuario, su propia contraseña, su propia mano. El ambiente dentro del rancho cambia cuando se tocan las vidas detrás de los números, porque no solo son millones, son trayectorias, lealtades, miedos. Un agente joven, recién asignado, mira las carpetas y pregunta en voz baja, ¿y si esto está amarrado desde arriba? Nadie le responde, no porque no sepan, porque en México esa pregunta pesa. El coordinador le contesta con otra pregunta.
¿Ves a alguien aquí riéndose? No, nadie se ríe, porque todos entienden lo mismo. Cuando el dinero de gobierno se mueve como si fuera dinero privado, el problema no es un hombre, es la costumbre. El equipo saca fotografías de cada hoja, las numeran, las guardan, cadena de custodia, todo. Pero el nervio no viene de los agentes, viene de afuera. A las 04:33 llega la segunda llamada. Esta vez entra por un canal amigable, un contacto viejo, un funcionario menor que siempre quiere quedar bien. Oigan, se está moviendo la cosa en San Lázaro. Dicen que es persecución. Dicen que ya van a salir a decir que no hay nada. El tono suena a advertencia, pero también a pánico, como si quisiera salvarse antes de que lo salpique. Harfuch escucha el reporte y no se compra la narrativa. Que digan lo que quieran. Yo quiero evidencia, responde. Y para Harfuch, evidencia significa seguir el rastro. ¿De dónde salió el primer peso que llegó a esa empresa? ¿De qué dependencia? ¿Con qué firma? ¿Quién autorizó el pago? ¿Quién lo justificó? Y sobre todo, ¿quién se benefició? El analista arma un mapa rápido, flechas de colores. Dependencia, A paga a empresa X. Empresa X paga renta a empresa Y. Empresa Y paga servicio a empresa Z. Empresa Z retira en efectivo. Y ahí se rompe el rastro, a menos que encuentres el punto donde alguien cometió el error humano. Repetir un número de cuenta, usar el mismo teléfono, firmar con el mismo trazo. Ese error aparece en una hoja, un recibo bancario, con un número parcial de cuenta. Los últimos 4 dígitos se repiten en 3 depósitos distintos, y esos depósitos coinciden con fechas clave de decisiones políticas. Un voto, una comisión, una negociación. No es prueba final, pero es la clase de coincidencia que huele a patrón. En el auricular, el jefe de célula pregunta, ¿continuamos al sótano? Harfuch no duda. Sí, todo. Bajan. Y ahí, bajo el concreto, el rancho muestra su verdadera cara. Un cuarto sin ventanas, ventilación mínima, estantes con cajas etiquetadas por año. 2013, 2014, 2015, 2016, años, gobiernos, presupuestos. Cada caja es un capítulo. Un agente abre la de 2014 y se encuentra con hojas membretadas, minutas, oficios internos. Una, subrayada, dice, apoyo extraordinario. Otra, contrato emergente. Otra más, pago por gestión. Palabras que en papel parecen normales, hasta que sumas los montos. Y cuando suman, aparece la cifra que ya nadie quería decir en voz alta. Decenas de millones en un solo ciclo. Un agente traga saliva. No por miedo a un balazo, por miedo a lo que significa escribir eso en un informe. Porque si ese dinero existió y si se prueba, no es un escándalo, es un retrato del país. Y ahí, en medio de cajas, un elemento encuentra una hoja pegada con cinta al fondo de un archivero. Una lista corta, escrita con plumón negro. Si preguntan, renta, si insisten, empresa, si aprietan, abogado. Abajo, un número telefónico y un nombre abreviado. RM. En México, cuando alguien deja instrucciones así, no está improvisando, está preparado para la tormenta. Y la tormenta apenas está comenzando. A las 05:02, cuando el cateo ya tenía ritmo de fábrica, abrir, fotografiar, foliar, sellar, alguien encuentra el primer objeto que no encaja con el resto, una hoja impresa, reciente, con código QR y firma digital. No es vieja, no es de los años del polvo, es de hoy. La fecha en la esquina superior derecha marca 2022. Y eso cambia el tablero, porque si el rancho está ligado a un esquema del pasado, ¿por qué hay papeles vivos de un año relativamente reciente? ¿Quién sigue alimentando la maquinaria? El perito digital toma la hoja con guantes, como si fuera explosivo, escanea el QR sin conectarse a red abierta. Lo que aparece es un portal de trámites, un acuse de recepción y una referencia a un contrato de servicios. Nada del otro mundo, hasta que revisa el identificador de usuario. RM Operaciones. Ese mismo código ya había aparecido en libretas y tablas, pero verlo en un documento con firma digital es otra cosa. Es una puerta a un sistema. El perito lo dice claro. O alguien clonó una identidad digital, o alguien todavía opera con acceso real. En ambos casos es grave. Harfuch pide 2 cosas. 1. Que nadie copie el archivo en dispositivos personales. 2. Que se localice el equipo físico que generó ese documento. Porque los metadatos no mienten. Dicen dónde se creó, cuándo y desde qué usuario. En el rancho empiezan a buscar como se busca un arma. Revisan cajones, falsos fondos, cajas de herramientas, tapas de ventilación y lo encuentran donde nadie lo busca,
dentro de una caja metálica, debajo de llaves y tornillos, un disco duro portátil, encriptado, con un nombre grabado a mano, admin. Ese disco no está ahí por accidente, está escondido como se esconden las cosas que si se filtran tumban carreras. Lo levantan, lo embolsan, lo sellan, y el jefe de célula pregunta lo obvio. ¿Lo abrimos aquí? Harfuch responde, no, laboratorio, custodia militar, 0 filtraciones. Porque un disco duro, en este país, puede ser más peligroso que una granada. Mientras suben, un agente reporta un hallazgo paralelo. Un teléfono de prepago apagado, sin chip, con huellas recientes de uso. No tiene contactos guardados, pero tiene un papelito pegado con cinta. Una contraseña escrita a mano. Una contraseña simple, demasiado simple. Como si el dueño confiara en que nadie iba a llegar hasta ahí. El perito la guarda. Y en su cara se lee lo que no dice. Si esto abre, se cae gente. A las 06:10, con el sol apenas levantando, la operación entra a fase final. El rancho se sella. Las cajas se trasladan. Se levanta inventario completo. El equipo sale como entró, sin hablar de más, sin festejar. No hay selfies, no hay triunfos, hay peso. Y esa misma mañana, el disco duro viaja custodiado. Ruta blindada. Cambios de vehículo. Ningún punto fijo. Porque el riesgo ahora no es que alguien dispare, es que alguien borre. En el centro forense, el laboratorio tarda horas en romper la primera capa. Cuando por fin entra, el contenido no es una carpeta, es un mapa. Carpetas por año, listas de proveedores, tablas de pagos, escaneos de INE, capturas de chats y un archivo llamado semilla, como si el plan tuviera nombre de futuro. Dentro hay un documento de estrategia. No prueba delitos por sí solo, pero describe un método, cómo crear empresas, cómo dividir montos, cómo justificar servicios. Un manual, un instructivo, un molde. Y si existe un molde, significa que puede replicarse. Hoy en Coahuila, mañana en otro estado, pasado mañana en todo el país. Harfuch ve el primer pantallazo y no necesita drama. Solo dice, esto ya no es un caso, es una red. El archivo semilla trae algo peor que números, trae nombres en clave. Enlace 1, enlace 2, notario, tesorería, enlace legislativo. No dice apellidos, pero sí describe funciones. Y a veces, la función es suficiente para asustar. En otro folder aparece comunicados. Son borradores de declaraciones públicas. Cómo negar, cómo victimizarse, cómo decir persecución, cómo sembrar duda. Hay frases ya listas para televisión. No existe tal propiedad, es un montaje, es un ataque al partido, no hay orden judicial, un guión de defensa antes de que la defensa sea necesaria. Eso indica una cosa, alguien anticipó el golpe, y entonces llega el dato que corta la respiración, un listado de números con etiquetas de ciudad. CDMX, Saltillo, Torreón, Monterrey, y junto a uno, Puente. El perito cruza ese número con bases abiertas y encuentra que fue usado para llamadas de corta duración justo en días de pagos. Microllamadas, 10 segundos, 15, 20, lo suficiente para dar una instrucción. Sí, no, ya, hoy. La red no habla mucho, la red ordena. Harfuch pide discreción total, pero afuera el país no espera. Las filtraciones empiezan a colarse como agua por una grieta. Primero un rumor en un chat de reporteros, luego una captura borrosa de un portón, después un audio con una frase, se metieron al rancho. Y en minutos, el tema ya está en redes. En San Lázaro, varios asesores apagan teléfonos. En Coahuila, proveedores desconocidos cierran oficinas sin aviso. Y en un municipio cercano, alguien le prende fuego a un archivo muerto. Una bodega vieja que supuestamente no tiene relación con nada. Pero arde demasiado rápido, demasiado conveniente. El laboratorio sigue. Encuentra un PDF con un título que suena a broma negra. Control de daños. Adentro, una matriz de riesgos. Si catean, negar. Si filtran, atacar. Si congelan cuentas, dispersar. Si detienen a un prestanombre, culparlo. Todo escrito como si el Estado fuera un obstáculo, no una autoridad. Al final del documento hay una línea que parece dirigida a alguien específico. Si se mete Harfuch, subimos el costo. ¿Subimos el costo cómo? ¿Con abogados? ¿Con ruido mediático? ¿Con amenazas? El papel no lo dice, pero México entiende ese idioma. Harfuch lo lee y no se mueve, porque su trabajo, cuando la política tiembla, es no temblar. Ordena reforzar seguridad de peritos y custodios. Ordena doble custodia del material.
Ordena que el informe vaya directo a Fiscalía con sello de prioridad máxima, y ahí se abre la pregunta que nadie quiere contestar. Si un rancho invisible guardaba un manual de operación, ¿qué guardan los lugares que todavía no han sido tocados? Porque este disco duro no solo habla de un sitio, habla de un sistema que aprendió a esconderse en el lenguaje burocrático, y cuando el crimen se viste de trámite, la violencia ya no necesita balas, solo necesita firmas. A mediodía, cuando el sol ya calienta la misma tierra que horas antes estaba helada, llega la primera reacción pública. No es una prueba, no es un documento, es un discurso, persecución, montaje, guerra sucia, palabras conocidas usadas como paraguas cuando empieza a llover evidencia. En el gabinete de seguridad, Harfuch no discute política, discute operación, divide la respuesta en 3 frentes, como si estuviera ante una célula criminal, porque en su lógica el método es el método, venga de donde venga. 1. Blindaje institucional. Protección a peritos, custodios, ministerios públicos y jueces asignados a la carpeta. Si alguien cree que puede subir el costo, que sepa que el Estado también sabe proteger. 2. Congelamiento de fuga, cruce de cuentas, movimientos inusuales, dispersión de fondos. Si el dinero se mueve, deja huella. Y si deja huella, se sigue. 3. Control de filtraciones, no para ocultar, para evitar sabotaje. Porque una filtración no siempre busca informar, a veces busca destruir cadena de custodia, ensuciar pruebas, fabricar dudas. Quiero el caso en limpio, ordena Harfuch, y quiero que el país entienda que esto no es un pleito de partidos, es un pleito contra el mecanismo. Esa frase pesa porque toca el nervio nacional, la corrupción como sistema. Horas después llega lo inevitable. En redes aparece un video editado, recortado, con música dramática, intentando ridiculizar el cateo. En paralelo, aparece otro, un audio con voz distorsionada acusando al gobierno de fabricar pruebas. Las 2 cosas salen al mismo tiempo, como si alguien siguiera un guión. En el Semilla ya estaba escrito: control de daños. La presión sube. En Coahuila, un reportero local recibe un mensaje: bájale. En CDMX, un analista de datos detecta intentos de acceso no autorizado a una cuenta institucional. En Monterrey, un perito nota que los siguen 2 cuadras y luego desaparecen. No son pruebas de nada todavía, son señales, las señales que en México siempre preceden a algo. Harfuch no compra miedo, lo administra, ordena rutas alternas, escoltas discretas, cambios de turno. No les vamos a regalar una sola vulnerabilidad, dice. Esa noche, cuando por fin se integra el primer informe consolidado, aparece una lista corta de personas de interés. No son culpables, no son inocentes, son nodos, notarios, intermediarios, contadores, prestanombres, exfuncionarios, gente que si habla puede explicar el circuito, y si no habla, puede hundirse con él. En el documento final del día, el equipo escribe una línea que suena a sentencia moral, no legal. El rancho es el síntoma, el modelo es la enfermedad. Y si la enfermedad es un modelo, entonces la pregunta ya no es ¿de quién era el rancho? La pregunta real es, ¿cuántos ranchos más existen en el país con la misma receta y con otros nombres en la puerta? Porque el problema no es un portón, es la fábrica que produce portones invisibles. Y cuando el Estado por fin toca esa fábrica, los que viven de ella no se quedan quietos. Aquí entra el factor humano, la gente que nunca sale en los titulares, pero sostiene el edificio. Un notario que estampó sellos a ojos cerrados. Un contador que acomodó montos para que no brincaran. Un funcionario de ventanilla que aceptó papeles que no debía. Un asesor que sabía que la empresa no existía, pero firmó por instrucción. En los interrogatorios preliminares, todavía fuera de cámaras, se repite la misma frase: yo solo seguía órdenes. Y cada vez que alguien dice eso, el Estado tiene que decidir si corta la cadena o si sube por ella hasta el último eslabón. El equipo de Harfuch decide subir. En la madrugada siguiente, se ejecutan 2 acciones silenciosas. Se solicita el aseguramiento precautorio de varias cuentas vinculadas a las razones sociales encontradas y se gira orden para ubicar a 2 prestanombres que, según el disco duro, son llaves del esquema. Uno de ellos no aparece en su domicilio, el otro sí, pero intenta tirar un teléfono al drenaje al ver llegar a los agentes. Lo recuperan, lo secan, lo clonan, y en ese teléfono aparece lo que nadie quiere ver: mensajes cortos, sin contexto, no dice nombres, pero confirma la coordinación. En paralelo, el SAT detecta que una de las empresas vinculadas intentó actualizar domicilio justo horas después del cateo. Es el movimiento clásico del que se sabe descubierto: cambiar de piel sin cambiar de cuerpo.
La UIF, por su parte, reporta dispersión a cuentas menores, retiros en efectivo y transferencias a terceros sin razón aparente. Todo en menos de 24 horas. Es decir, alguien está evacuando. Harfuch recibe el reporte y vuelve a esa calma que incomoda. Si evacúan, es porque hay incendio, y ordena cerrar válvulas. Ese mismo día, un legislador sube a tribuna y grita cacería. Otro habla de autoritarismo, otro de vendetta. Pero ningún discurso responde lo esencial. ¿Por qué existía un contrato de renta ridículo? ¿Por qué hay empresas sin empleados recibiendo millones? ¿Por qué aparecen firmas repetidas en expedientes distintos? Las preguntas son bisturí, los gritos son humo. Y entonces ocurre algo que cambia el tono social. Se filtra la fotografía de un documento con sello oficial y un monto que no se puede explicar con retórica. La imagen se vuelve viral. La gente no discute ideologías, discute cifras. Y cuando el pueblo empieza a discutir cifras, el poder ya no controla la conversación. ¿Los memes llegan? Sí, pero también llega la rabia. Con 11,000 pesos no rento ni un cuartito, escribe alguien. ¿Y ellos rentan un rancho? Esa simple comparación pega más duro que cualquier editorial. En la noche, Harfuch lanza un mensaje breve, sin show. Se investiga una red de simulación de contratos. Todo se presentará ante la autoridad competente. No acusa a personas, acusa al método. Pero el mensaje real no está en la frase. Está en lo que sucede después. Se anuncia un grupo interinstitucional. Se amplía la carpeta, se solicitan más cateos. Y se confirma que el disco duro ya produjo más rutas, más nombres, más nodos. Es ahí cuando los pasillos se enfrían. Porque una cosa es negar un rancho. Otra cosa es negar una red cuando ya está mapeada. Y si el mapa ya está dibujado, alguien, en algún punto, va a caer. Hay un momento en cada investigación donde el caso deja de ser expediente y se vuelve espejo. Ese momento llegó cuando el laboratorio logró abrir la última carpeta cifrada del disco duro. No era una lista, era un calendario, fechas marcadas, reuniones, transferencias, pagos por gestión, ajuste de facturas, revisión de notaría y una nota recurrente, escrita como instrucción, no dejar rastro. Pero el rastro ya estaba. Entre los archivos aparece una tabla con algo que, en México, es dinamita pura. Nombres de contacto por función y línea de protección. Es decir, no solo cómo se mueve el dinero, sino cómo se intenta blindar el movimiento. Quién llama a quién abre puertas, quién arregla papeles. El documento no prueba culpabilidad por sí solo, pero sí prueba intención, la intención de ocultar, simular y sostener el circuito como si fuera normal. En otra carpeta, Comunicados 2, hay borradores más agresivos, llamados a marchas, etiquetas para redes, frases para atacar al investigador, no al hecho. No respondas el contrato, responde con indignación. Así dice una nota interna. Y es escalofriante porque revela lo que muchos sospechan. El escándalo también se administra. Harfuch mira el resumen final y, según relatan dentro del equipo, solo hace una pregunta. ¿Qué necesitamos para llevarlo a un juez con todo amarrado? Respuesta. Declaraciones. Porque los papeles son importantes, sí, pero en México, cuando el sistema se protege, el papel se pierde. Por eso el objetivo cambia, conseguir que alguien hable. Esa misma semana, 2 prestanombres piden criterio y protección. Uno dice que firmó sin saber. El otro admite que sí sabía, pero que lo obligaron. Ambos dicen lo mismo, con palabras distintas. Si hablo, me muero. Ahí está el núcleo del país. La corrupción no solo compra, la corrupción amenaza. Harfuch ordena protección inmediata y traslado, y con eso la red entra en pánico, porque la red aguanta mientras todos callan. Cuando uno habla, se rompe. En San Lázaro, las sonrisas se vuelven tensas. En Coahuila, los teléfonos suenan menos. En el sistema, los que se creían intocables empiezan a mirar hacia atrás. Y aquí viene lo más inquietante. Si un rancho pudo ser invisible por años, no fue por magia, fue por complicidad, por reglas dobladas, por archivos perdidos, por miradas hacia otro lado. Ese es el verdadero escándalo. No la caja fuerte, no el oro, no el portón. El escándalo es que el país se acostumbró a que existan portones que nadie abre. Pero hoy, alguien lo abrió. Y si este relato, dramatizado, sí, nos deja una sola verdad útil, es esta. Cuando el Estado decide ir al fondo, el sistema se defiende con todo. Con ruido, con discursos, con amenazas, con persecución, con manuales de control de daños. La pregunta final no es si esto termina con una detención.
La pregunta real es si México va a aguantar la mirada cuando vea la lista completa de cómo se construyen las fortunas con dinero público. Porque una cosa es indignarse con un video. Otra cosa es sostener la indignación cuando la evidencia apunta a estructuras enteras. Hoy el portón cayó, hoy se encendió la luz, y cuando la luz se enciende, las sombras corren. ¿A dónde van a correr ahora?